Good morning, everyone. Good morning, and thank you so Buenos much. días a todos. Buenos días y muchísimas gracias por unirse esta mañana a esta sesión de Estigma, mídelo, actúa, termina con él. Esta sesión se tratará acerca del tema del estigma y la discriminación relacionada con el VIH-Sida. Como parte de la organización, primero me piden que les comparta estos anuncios. Available in La English. sesión se interpretará en diferentes idiomas: inglés, francés, ruso, español y portugués. Favor de elegir el canal de audio para el idioma de su elección, presionando el botón de interpretación y posteriormente el idioma. Silenciar el audio original para escuchar solo al intérprete. Las sesiones de HIV 2020 Online ofrecen un espacio seguro y neutral para compartir conocimientos, experiencias, habilidades y opiniones de una manera mutuamente respetuosa. HIV 2020 Online funciona con una política de tolerancia cero para cualquier tipo de intimidación, acoso, uso abusivo del lenguaje y expresión agresiva de opiniones o cualquier otro tipo de comportamiento indeseable. Esto incluye durante las sesiones en Zoom, las plataformas de redes sociales, incluyendo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Cualquier situación que genere estrés a los panelistas, conferencistas, intérpretes y o participantes, las personas a cargo de la sesión retirarán inmediatamente y sin previo aviso a aquellos que se conduzcan de esta manera. Además, esta sesión está siendo grabada y se subirá en los diferentes idiomas en los canales de YouTube de HIV 2020 y en las redes sociales. También se estará transmitiendo a través de Facebook. Contaremos con una sección de preguntas y respuestas, la cual están invitados a agregar en el chat. Simplemente tomen en cuenta si desean revelar o no su nombre, edad o país, si no se sienten cómodos de compartir esa información durante esta sesión o cuando estén interactuando con nosotros, tómenlo en cuenta. Nuevamente quisiera darles los buenos días y darles la bienvenida a esta sesión. Mi nombre es Sophie Bryan, soy activista de las mujeres que viven con VIH y estaré moderando la sesión del día de hoy del estigma. Mídelo, actúa y termina con él, para combatir el estigma y la discriminación relacionadas al VIH. El estigma relacionado al VIH, que es la razón por la cual estamos reunidos hoy aquí, son todas esas actitudes y comportamientos negativos. El estigma es el resultado de la discriminación. Como resultado del estigma se genera la discriminación, y el estigma y la discriminación al VIH están ampliamente distribuidos. Son muy bien reconocidos como estos desafíos persistentes para el bienestar y las personas afectadas por el VIH, así como para el éxito de la respuesta al VIH. Los resultados en poder tener acceso a la prevención, a los servicios de prueba y servicios de tratamiento. Si pensamos acerca del estigma y de la discriminación en el sector salud, el estigma y la discriminación también ocurre en muchos otros ambientes como el educativo, el sistema legal, las familias, las comunidades y muchas situaciones de emergencia. El estigma y la discriminación relacionada al VIH también puede estar compuesta por diferentes discriminaciones interseccionales, como la discriminación por raza, sexo, orientación, edad, identidad de género, nacionalidad, y lo que puede dar como resultado ese trato injusto de las poblaciones clave, las cuales incluye a personas gay, HCH, personas que ejercen el trabajo sexual, que usan drogas, incluyendo migrantes y personas que viven en ambientes de prisión. También puede verse impactado en el desarrollo de las leyes y con personas marginalizadas. Unas cuantas estadísticas antes de entrar al debate. Según ONU-SIDA, el 25% de las personas que viven con VIH registran haber vivido cierto estigma y discriminación en el ambiente de salud. Las personas con VIH que perciben altos niveles de estigma y de discriminación son 4 veces más
hasta que ya llegan a estar muy enfermos. Hay un impacto mayor del estigma y de la discriminación en mujeres. 1 de cada 3 reportan haber experimentado al menos una forma de discriminación relacionada con sus derechos sexuales y reproductivos. Y 6 países han penalizado la transmisión. 86 países penalizan en algunos aspectos de 84 de 110 países. Y todas estas formas de estigma y de discriminación que resultan en las personas con o que se ven afectadas por el VIH, se les niegan sus derechos, y los esfuerzos dirigidos por la comunidad lo hacen como una barrera crítica para las personas que viven y que se ven afectadas por el VIH. Y con el tiempo ofrecen estas estrategias innovadoras para reducir y eliminar el estigma. Ahora, terminar este estigma y la discriminación están ampliamente reconocidas como críticos para el éxito y de compartir estas metas de desarrollo para el 2030, incluyendo terminar con el SIDA. Y hay una gran proliferación de diferentes obligaciones legales para eliminar el estigma y la discriminación relacionada al VIH. Sin embargo, el estigma y la discriminación sigue siendo una gran barrera para el éxito de la respuesta al VIH. Así que estamos hoy aquí para discutir y hablar acerca de acciones para acelerar y terminar el estigma y la discriminación. Y antes de empezar con los grandes panelistas que tenemos, grandes expertos y activistas, veamos un breve video para poder darle ese marco a la discusión que tendremos el día de hoy. Junto a nosotros hay personas que enfrentan desafíos todos los días. Algunos de ellos solían usar drogas o fueron a la cárcel. Algunos otros fueron obligados a tener sexo por un pago. Y algunos más nacieron con VIH o se infectaron debido a las faltas de cuidados. Y algunos otros están sufriendo debido a las actitudes de la sociedad hacia personas gays y personas transgénero. Pero el día de hoy, ellos se están uniendo como una comunidad y juntos están ganando. Cada día nos ayudamos entre nosotros. Ayudamos a otros como nosotros. Somos los primeros en pelear contra la epidemia del VIH. Somos las comunidades de personas que viven con VIH. Somos las comunidades de personas que ganamos. Las comunidades terminarán con el VIH. Este video siempre me da escalofríos, pues me recuerda el poder y el potencial de la comunidad para poder realmente generar ese cambio del estigma y la discriminación, para terminar con ello. Y estoy muy emocionada esta mañana con tener el honor de presentarles a un número de personas que se van a unir en esta sesión para hablar acerca de cómo podemos medirlo, actuar y terminar con el estigma. Y es un grupo maravilloso de activistas y de expertos y que estamos muy emocionados. En las últimas semanas hemos estado muy emocionados de platicar sobre esta sesión. Los oradores que vamos a tener los vamos a dividir en 2 partes. La primera sesión contaremos con Sasha Volkina, que es gerente de programa de GNP+, Harry Provolov, quien es coordinador regional de la Sociedad de Estigma en Asia Pacífica y es el gerente de programa de APN+, que es la red de personas que viven con VIH. Y Valeria Rachinska, que es coordinadora regional de la Sociedad Mundial y directora del equipo de la política nacional del 100% Vida, que es una red de Ucrania de personas que viven con VIH. En la segunda sesión, en la segunda parte de esta discusión, tendremos la presencia de Ana Sanjo, que es oficial de estigma en GNP+, Don Dan, coordinador en la red de Vietnam de personas que viven con VIH, y Pim Luz, que también es el oficial de estigma y discriminación en la oficina de GNP+. Entonces, ahora quisiera pedirle a Sasha que nos guíe y que nos hable acerca de esta sociedad mundial. Muchísimas gracias, Sophie. Gracias por esta presentación.
Yo voy a hablar acerca de la sociedad mundial, lo cual está muy relacionada con el video que acabamos de ver. Pues la idea principal de esta asociación o toda la construcción o los cimientos con los cuales empezamos fue hecho con la comunidad. Siguiente diapositiva, la siguiente, gracias. Así que la sociedad mundial fue un llamado para la acción por parte de las organizaciones no gubernamentales, por parte de las delegaciones del Consejo Coordinador de ONU-SIDA, donde nos reunimos la sociedad civil, donde hicimos ese pedido a la acción en torno al estigma y la discriminación. Pues ya estábamos cansados de qué tan importante era trabajar acerca del estigma, pero realmente no toman acciones concretas. Así que una diapositiva atrás, por favor. Así que hicimos ese llamado a la acción y nuestro llamado fue apoyado por ONU-SIDA, por UNDP, UN Women y desde entonces varias delegaciones se han unido a este llamado y recientemente el Fondo Mundial también se ha unido en esta sociedad. ¿Cuál es la idea principal? La idea es que los gobiernos deben de medir el avance en torno al estigma, deben de implementar las intervenciones y también deben de informar a nivel mundial cómo lo están haciendo en torno al estigma. También la idea es que todo el trabajo en torno al estigma tiene que estar bien coordinado, no debe de haber brechas, no se tiene que sobreponer y tiene que estar muy bien coordinado con todos los participantes involucrados. Y también estamos recaudando todas las buenas prácticas que hemos tenido. Entonces, desde un inicio se empezó desde las comunidades. Estábamos ahí, los que teníamos esa estructura, pensamos acerca de nuestras vidas, como y como nosotros mismos como seres humanos. Y los ambientes más desarrollados, por supuesto, son la justicia y los ambientes de salud. Pero todas las personas que viven con VIH sabemos que nuestras vidas no solamente consisten del sistema de cuidados a la salud, sino que también contamos con familia, con amigos. Así que también teníamos que pensar a nivel comunitario el nivel de entonces, ¿cómo se da también el estigma y la discriminación en nuestras áreas de trabajo, en los ambientes educativos, en los ambientes de derechos humanos? Así que era crucial y clave para la comunidad que nuestras sociedades mundiales se enfocaran en todos estos ambientes, no solamente desde un punto de vista, desde el punto de vista médico, por ejemplo. Siguiente diapositiva. Así que, ¿qué fue lo que ocurrió después? Bueno, hicimos unos lineamientos en torno al estigma y la discriminación e invitamos a 30 países por primera vez a que se unieran a esta comunidad global. Significa que los países que se unieron a esta sociedad mundial tienen esa promesa y ese compromiso, tienen la obligación de que ellos van a trabajar junto con la comunidad, lo cual es crucial para todos nosotros. Ellos tienen que implementar esto junto con nosotros, con otras sociedades de Naciones Unidas, con la academia, con otros integrantes del sector privado, donadores y otros participantes. Ellos tenían que evaluar el estatus actual de la estigma y la discriminación relacionada al VIH y posteriormente tenían que tomar acción. Tenían que elegir 3 ambientes para el primer año, digamos, el sistema legal, el sistema de salud y ambientes de situaciones de emergencia, e implementar intervenciones en esas 3 áreas. Y después, en los siguientes 5 años, tenían que implementar acciones en torno a todos los demás ambientes. Tienen que asignar recursos con el apoyo de donadores o con apoyo de sus propios presupuestos, pero tenían que asignar recursos para implementar estas estrategias. Tenían que hacer un monitoreo y una entrega de reportes anual a nivel mundial, utilizando esos marcos de trabajo de los programas que ellos habían logrado. Así que estos son los países, los 30 países que fueron invitados. Estos son los países que se unieron. Para América Latina no solamente es Jamaica y Argentina, ahora ya contamos con Panamá, Honduras, quienes se van a unir, quienes se unieron recientemente en Asia y en el Pacífico. Más adelante mencionaremos
Los 4 países que fueron iniciados fue Papúa Nueva Guinea, Laos, Nepal y Tailandia. También contamos con países de África Central y de África Occidental, Costa de Marfil, la República Africana Central, Senegal, y de África del Sur y del Este, Sudáfrica, Mozambique y Uganda. También contamos con países de Europa del Este y de Central y Asia Central, Arabia, Kirguistán, y más adelante hablaremos de esto, y de Kazajstán, quien también se va a unir. En el Medio Oriente tenemos a Irán. En algunos países, como pueden darse cuenta, los países han elegido las intervenciones y en algunos otros no. Así que estas son las preguntas que las comunidades tienen que hacerse. Tienen que saber si el país fue invitado, si el país ha aceptado esta invitación, si el país ha aceptado la invitación y si han elegido ya el ambiente en el cual trabajar, en qué áreas van a trabajar. Si todos están conscientes de que eso está ocurriendo, si todas las comunidades están incluidas en la mesa, de cómo estos programas incluyen a las comunidades y nosotros cómo los estamos apoyando, cómo se están apoyando las comunidades y la sociedad civil en esa participación. Así que se tienen que asignarse y se tienen que coordinar con la persona focal. También tienen que identificar cuál es la intervención prioritaria para poder aceptarla y poder implementarlo para ello. La siguiente, por favor. También realizamos una muy buena guía para la implementación. Esta es la guía, la pueden encontrar en el sitio web de ONUCIDA y también nos pueden pedirla. Así que, bueno, describe completamente qué es lo que se tiene que hacer en cada uno de estos ambientes, cuáles son las prioridades, cuáles son las intervenciones prioritarias, qué es lo que se tiene que elegir para que sea lo más adecuado para su país. Todo esto se construye también junto con la sociedad civil y esta guía se trabajó con un grupo amplio, un grupo de trabajo de 24 integrantes de la coordinación de la sociedad civil y de la comunidad. Así que estábamos utilizando estas intervenciones que sabíamos que estaban funcionando a nivel de las bases, a nivel de las organizaciones. Pueden encontrar esta guía y todos estos parámetros. Pues la idea era que nadie se quedara atrás. Hay cierta confusión en torno a eso porque nosotros estábamos presentando los ambientes o las áreas de trabajo y en los años anteriores ONUCIDA y el Fondo Mundial utilizaba un programa de derechos humanos. Así que también pueden encontrar nuestra guía de cómo es que ellos, cómo están relacionados estos temas y los 6 ambientes. Por ejemplo, nosotros estábamos utilizando usualmente las intervenciones para aumentar el acceso a los servicios legales de VIH-Sida, por ejemplo. Y eso significa que tu país tiene que identificar comunidades y ambientes e implementar este tipo de intervenciones. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, tienes programas clave de derechos humanos que habla acerca de la capacitación a los proveedores de salud o sobre derechos humanos y ética médica relacionada al VIH. Y eso significan 2 áreas. Por un lado, el área de salud y por el otro lado, la educación. Y entonces así se implementa la estrategia. Por mi parte, esto es todo. Le paso ahora el micrófono a Sophie. Muy bien, muchas gracias. Ahora escucharemos de Harry Brabowell. Adelante, Harry, es tuyo el micrófono. Muchas gracias, Sophie. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches probablemente. Gracias para esta oportunidad. Quisiera hablar acerca del apoyo técnico de la red hacia la comunidad y la sociedad civil a nivel de país. Siguiente diapositiva. Para iniciar, simplemente quisiera darles una actualización acerca de la situación actual del área del Pacífico. Y somos 4 países que forman parte de esta sociedad mundial.
y el último es Tailandia. Y el ambiente que ellos han estado utilizando es básicamente el de cuidados a la salud, justicia y de los ambientes para Papúa Nueva Guinea, Nepal y Lao. Y para Tailandia, el sistema de salud, justicia y el área de trabajo. Además, los coordinadores nacional han sido asignados para ayudar el proceso de la sociedad mundial a nivel de país, para asegurar que la sociedad civil y las comunidades se involucren completamente en estos procesos de la sociedad mundial, así como tener ese compromiso total para los avances de la sociedad civil. Así que, bueno, los resultados que se esperan acerca de la sociedad civil y de la participación de la comunidad es que ellos estén involucrados totalmente en todas las etapas de la implementación de la sociedad mundial. Y también queremos asegurarnos que todos los recursos y todos los medios necesarios se distribuyan equitativamente y que los participantes formen parte de estos procesos. Y también que estén recibiendo de manera efectiva y de manera cualitativa la retroalimentación y la contribución desde la sociedad civil y la comunidad. Por lo tanto, la estrategia de implementación que estamos usando es que sea inclusiva y responsable para toda esta constitución y que haya esa participación significativa en todos los aspectos de la implementación de la toma de decisiones, así como en los procesos de país, empezando por la identificación de la implementación, el monitoreo, el aprendizaje en las áreas de enfoque, las cuales ya se tienen identificadas. Y también dar esa retroalimentación a GNP Plus y a las diferentes asignaciones, así como los desafíos y avances de la incidencia política y del desarrollo de los participantes. Siguiente diapositiva. Así que mientras estamos enfrentando también la situación del COVID-19, ha afectado todo el trabajo que hemos hecho y dada esta situación, también aplica a nivel de país. Y esto se ha convertido en un gran desafío, por lo tanto, al inicio se hizo ese plan para hacer cara a cara y ahora se tiene que realizar de manera virtual. Y por otra parte, como la sociedad mundial, hemos aplicado estos documentos sobre la evidencia de qué es el estigma y la discriminación ante el contexto de COVID-19. Pueden tener acceso a este documento en GNP Plus o simplemente mandarnos un correo y solicitarlo. Así que el trabajo que hemos hecho a nivel de país, específicamente en la región del área Pacífico, contamos con Papúa Nueva Guinea. Ellos se ven beneficiados por la situación debido a que han establecido ese consorcio de incidencia política donde la oficina está. So therefore, they have strong engagement with the agency, with stakeholders in the country, as well the human rights commissions. And since COVID-19 is on and off in terms of lockdown, so whenever they have time to have a face-to-face, so they will do the consultation with the community, just applying during the CCM meeting or technical gran meeting, or even during the event. Y se hacían. Así que ahora con Nepal empezó a tener ese involucramiento con agencias de Naciones Unidas, utilizando el índice del estigma, esa discusión del estigma y la discriminación en ese proceso. Enfrentaron ciertos problemas, pero pudieron tener un apoyo completo de la comunidad, de las personas que viven con VIH, para hacer una consulta nacional en línea sobre la sociedad mundial. Así que en Lao se tuvo que hacer ciertos fondos para que pudieran participar, involucrarse más en la sociedad mundial. Tenía que, sobre todo para reforzar ese trabajo en las plataformas sociales.
Había que reconstruir la capacidad de la comunidad para su involucramiento en esta implementación. Y finalmente, bueno, con Tailandia creo que este es el trabajo más progresivo en esta participación por país, ya que ellos están estableciendo ese comité de Tailandia para la discriminación cero, con integrantes de la sociedad civil, la comunidad y líderes religiosos. Todos se están reuniendo, así como el MMC, y simplemente generan este marco de trabajo donde la sociedad civil se puede involucrar en esta implementación de la sociedad mundial. Ya acaban de terminar ese plan de país para para el Comité de Tailandia de Discriminación Cero. Así que, bueno, en términos de del enfoque de la estrategia regional Asia-Pacífico, se trabajó cercanamente con los coordinadores nacionales para que incluían temas de incidencia política y de comunicación. Básicamente era asegurarse que el estigma y la discriminación no solamente son eventos significativos para la sociedad, sino que también se establece como un punto importante para la respuesta al VIH. Y también proporcionamos apoyo técnico al coordinador nacional para ese involucramiento significativo de la sociedad civil y la comunidad dentro de los procesos de los procesos de país. Asegurar también esta sociedad era generar un canal seguro para el mecanismo de retroalimentación sobre estigma y discriminación. También se generaron estos trabajos colectivos entre los países para unirse a esta sociedad mundial en la región de Asia-Pacífica y establecer ese comportamiento de sur a sur del conocimiento compartido. Esto es lo que sigue y las recomendaciones para que la sociedad civil tuviera ese compromiso en su totalidad y tener esa planeación para asegurarnos que el estigma y la discriminación se tiene como una respuesta activa en el país. Te regreso el micrófono, Sofía. Gracias. Muchísimas gracias por eso, Harry. Ahora escuchemos ahora en voz de Valeria. Adelante, Valeria. Hola a todos, soy Valeria Rachinska. Yo voy a hablar un poco acerca de qué oportunidades tenemos con esta sociedad mundial y cuáles son los beneficios que ya tenemos de esta sociedad. Ucrania empezó a formar parte de esta sociedad mundial desde el 2018, cuando se hizo esa consulta nacional en 5 países. Y cuando GNP Plus anunció las metas, Ucrania no interactuó muy bien, era esa falta de compromiso político para participar y también significaban muchos cambios significativos ante la situación política que se vivía. Sí, esperábamos que Ucrania se uniera, pero finalmente eso ocurrió para una buena colaboración entre el gobierno y las organizaciones dirigidas por la comunidad. Inclusive, no solamente en 3, sino en 4 ambientes fueron los que fueron seleccionados. Y debido a estos principios MIPA fueron los que se fueron desarrollando y pudimos demostrar a nuestros gobiernos de qué importante es que nosotros tengamos esta sociedad y qué tan importante era para la comunidad si nuestro país se comprometía a esto. Así que de esta manera se daban estos compromisos para esta cero tolerancia. Durante estas reuniones con los diferentes participantes que se llevaron en el 2017, las metas principales de incidencia fueron identificados por las comunidades y nuevamente en el 2018, durante la consulta nacional, estas metas de incidencia política fueron confirmadas por la comunidad. Y estas eran la descriminalización, la despenalización y la organización de la legislación nacional, así como eliminar el estigma y la discriminación. ¿Por qué para nosotros esto era importante y sigue siendo importante?
Look at this picture. Mira esta imagen y pareciera que el siglo pasado esto no ocurrió, pero pudimos terminar con estas imágenes fácilmente, porque es real. Quien lo hace legal, solo porque estamos teniendo sexo, solo porque somos transgénero, solo porque estamos haciendo algo que no sea aceptado o que no sea legal o que no sea considerado legal por nuestra sociedad. Y no queremos estar en esta imagen como personas que están enfrentando el estigma y la discriminación. Es algo legal que se tendría que hacer. Gracias a esta sociedad con GNP Plus y el Fondo Mundial, fue que se compartió nuestras preocupaciones acerca de esta gran sociedad y de los beneficios que podríamos tener para promover esta sociedad por el Fondo Mundial. Teníamos una estrategia y un plan de incidencia político para remover estas barreras legales y había decisiones dirigidas por la comunidad. Todos los participantes a nivel nacional fueron los que promovieron esto y favorecieron esas intervenciones con estas propuestas de país. Pero esta herramienta de incidencia política también se puede utilizar junto con el índice del estigma, porque en Ucrania somos uno de los líderes de este índice de estigma en la investigación del estigma y se tiene esta frecuencia, pero nunca utilizamos este índice, estos resultados del índice del estigma para desarrollar intervenciones correctas. Así que tuvimos esta oportunidad gracias a esta sociedad mundial. Podíamos ofrecer estas metas específicas y podíamos implementar estas actividades que realmente necesitábamos. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, había ciertas actividades en el tema legal, en el tema de justicia, y estas actividades fueron incluidas en las subvenciones del Fondo Mundial. Se generó esa plataforma parlamentaria acerca de luchar por la salud del VIH, dirigida por las comunidades para incidencia de derechos humanos y cambio de la legislación. Estas fueron propuestas por la comunidad con base en nuestra experiencia, con base en todo el estigma y la discriminación que habíamos enfrentado en nuestra vida. Y junto con abogados, con parlamentarios, tuvimos esta plataforma para ofrecer esos cambios y para también dar a conocer nuestras propuestas directamente con los parlamentarios. Para nosotros, esto fue una gran lucha, poder contar con esta plataforma y de hecho la ganamos con la participación de esta sociedad mundial. Siguiente diapositiva. De hecho, tuvimos muchas actividades también en el área de salud. Solamente les voy a mencionar algunas, pero la mayoría era la capacitación y desarrollo de cursos en línea educativos desarrollados por la comunidad para los doctores, porque queríamos mostrarles cómo entendernos o que supieran cuáles eran nuestras necesidades, que queríamos que ellos supieran desde nosotros mismos y no de alguien más. Siguiente diapositiva. También ofrecimos ciertas innovaciones, todo para que esta sociedad mundial realmente desarrollara esta herramienta y que la compartiera, para compartir la información. Implementamos indicadores de esta sociedad mundial en un sistema de información, en un sistema de entrega de reportes para el sistema de salud. Utilizaban esta herramienta y entonces podíamos ofrecer información más identificada para esta sociedad mundial.
Y también había un módulo de derechos humanos en esta aplicación móvil. Y este fue el primer nivel de reporteo con base en los diferentes ambientes identificados por esta sociedad mundial. Así que tendremos así un mejor monitoreo y evolución. I'm done with this. Y con esto termino mi presentación. Me dará mucho gusto responder cualquiera de sus preguntas. Así que luchemos por nuestra vida, luchemos en contra del estigma y la discriminación, porque nuestras vidas importan. Muchas gracias, Valeria, por esa presentación tan apasionada. Y muchísimas gracias a Harry y a Sasha también por compartirnos estos maravillosos ejemplos de la forma en la que esta sociedad mundial y el estigma y la discriminación ya se está acelerando a los esfuerzos dirigidos por la comunidad y que están permitiendo poner esta lupa para poder identificar estas acciones específicas acerca también de los compromisos de país, más allá de esos compromisos verbales, sino que realmente son esas acciones y compromisos. Es importante resaltar aquí las formas en las que las comunidades están apalancando esta sociedad para poder construir ese compromiso y esa voluntad política dentro de los países y tomar ventaja de esta gran oportunidad para acelerar estas estrategias y estas innovaciones por país, como ya se mencionó, que han sido desarrolladas por la comunidad para responder ante las necesidades de las comunidades mismas y principalmente de las personas que viven con VIH. Cuando pensamos acerca de cómo esto tendría que formar y qué es lo que estaba dirigiendo y entendiendo el estigma, tenemos que pensar en los datos, tenemos que pensar en cómo es que el estigma y la discriminación se miden. Cómo lo mides es cómo vas a poder responder ante ello. Así que nuestros siguientes panelistas nos van a ayudar a entender las dos preguntas. ¿Cómo es que los datos, cómo se definen los datos y cómo se redefinen ante el estigma y la discriminación para poder medirlos y para poder entenderlo y también para poder apalancar estos datos para el tipo de acción que se generará como resultado ante este compromiso político y para la presión para que se den estas intervenciones e innovaciones por parte de la comunidad y la sociedad civil. Nuevamente, le daré la palabra a Ana Sango, y ella nos ayudará a entender cómo medirlo y cómo actuar ante esas mediciones. Hola a todos. Yo soy Ana y estoy aquí. Soy el oficial del estigma y discriminación y quisiera compartirles un poco acerca del índice 2.0 de estigma con relación al trabajo de incidencia política que se ha logrado dentro de las diferentes comunidades y también con el trabajo que estamos haciendo con las diferentes redes de trabajo. De los oradores anteriores hemos escuchado grandes ejemplos de los datos que se han recabado y de lo que podemos hacer con esos datos. Y los datos por eso son importantes y relevantes. Tenemos que saber traducirlos y ponerlos a la acción para que se usen para las comunidades relevantes y también para que abarquen los desafíos y problemas que las comunidades están enfrentando. Así que eso es lo que la incidencia política hace para el estigma y la discriminación al VIH. Siguiente diapositiva. Este índice del estigma, como ustedes saben, es un proyecto dirigido por la Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con VIH, por GNP Plus y por ONU-CIDO. Se lanzó primero en el 2008 y hasta el momento se ha implementado en más de 100 países. Así que existe una versión actualizada que ahora la llamamos el índice 2.0 del estigma de personas que viven con VIH, que se lanzó en el 2018 y debido a los y que refleja principalmente los cambios que se dan en la respuesta mundial al VIH, de cómo las personas están enfrentando los diferentes desafíos y problemas que se ven impactados en las diferentes comunidades. Es un proyecto de investigación de base comunitaria que utiliza una herramienta estandarizada y una metodología que se utiliza
para documentar las experiencias. Básicamente está buscando generar la documentación de esas experiencias de las personas que viven con VIH, así como también los diferentes desafíos y problemas relacionados con el estigma y la discriminación y que tiene un impacto en las personas que viven con VIH. También se busca la interseccionalidad que se acompaña. Así que es importante, el producto es tan importante como el proceso y realmente nosotros valoramos esta herramienta del índice 2.0 porque nos abre de manera informativa para poder entender y los diferentes contextos en las comunidades y también es terminar con esas barreras y ese trabajo de las redes, así como poder tener un entendimiento de las comunidades que viven con VIH y poder presionar y poder ver algunos de los aspectos o de las políticas que discriminan o las leyes inclusive y de los comportamientos discriminatorios, que se puedan abarcar de acuerdo a las comunidades y a las redes de las personas que viven con VIH. Siguiente diapositiva. Cuando vemos el proyecto, no solamente termina con un informe final, sino que va más allá de eso para asegurar que la evidencia que se ha recabado es la que va a poder utilizarse para poder mejorar las políticas o para poder generar una influencia a diferentes programas, a diferentes niveles de la política y también que pueda asegurar que las diferentes constituciones pueden generar ese activismo para los cambios que se necesitan para reducir el estigma y la discriminación. Pero, ¿qué es lo que necesitamos hacer con estos resultados? ¿Cómo convertir estos resultados en una acción? Cada vez que una implementación de este índice se utiliza, tenemos que incluir una línea de presupuesto para apoyar ese trabajo de las redes, para darle dar ese seguimiento de incidencia político. Es importante saber cómo podemos traducir estos datos que se recabaron para poder tener ese cambio progresivo para poder abarcar esos desafíos. Y también es muy importante poder incluir los diferentes participantes o personas involucradas que sean relevantes a lo largo de este proceso. Esto pudiera ser a través de un comité directivo o varios participantes pueden formar parte de ese comité y así están involucrados en la implementación o en este índice de VIH. También es importante que a nivel de país nos aseguremos que en el desarrollo exista ese plan de incidencia política, el cual es específico para poder crear un plan específico y acciones específicas de incidencia que detallen los roles y las responsabilidades de cada diferente actor y que ellos también puedan ilustrar esos cambios, que se puedan dar esos cambios dentro del desarrollo de ese plan. También es importante mantener un rastreo de ese plan de incidencia política para asegurarse que se da un monitoreo y una evaluación, así como también un aprendizaje de ese plan en particular de incidencia política. Así que en la siguiente diapositiva les quiero compartir un ejemplo de Zimbabue. Este es un ejemplo de las experiencias vividas que la red en Zimbabue formó para las actividades de incidencia política después del uso de este estigma. En este caso se usó el índice 1.0. De los datos que se recabaron y de esta diapositiva que actualmente estamos viendo, pueden darse cuenta que hubo un 10.6% del total de 1,818 respondientes que reportaron una exclusión o un estigma o discriminación cuando se trataba de actividades religiosas. Y este es el indicador de base que ayudó a generar esta métrica para poder involucrar en diferentes actividades y poder abarcar el estigma dentro de los ambientes religiosos. Y nos podemos dar cuenta de la información recabada. Esto nos muestra qué tan importante es poder tener un plan claro de incidencia política, pues una vez que recabamos estos datos, puedes actuar en torno a ello. Pudimos también generar un cambio y también podremos abarcar algunos de los problemas que la comunidad está enfrentando. Siguiente diapositiva. Así que además de esas intervenciones que se hicieron
y el trabajo que siguió después de la recabación de esos datos y de las estadísticas que pudimos tener del número de personas que eran discriminados según su estatus dentro de este ambiente religioso. La red entonces generó un documento, un video documental. Posteriormente también realizaron un documento que es un marco de trabajo para reducir el estigma, cuya meta eran los líderes religiosos, para poder involucrarlos, y también era dirigido a la comunidad religiosa. Así que básicamente este marco de trabajo era apoyar a las personas que viven con VIH para que pudieran generar incidencia política, para poder asegurar una inclusión dentro de estos espacios y que pudieran también abarcar los problemas y los temas que ellos estaban enfrentando. Así que también encontrarás en este video documental a diferentes participantes que comparten sus experiencias y nos cuentan sus historias reales de qué es lo que han vivido al vivir con VIH en estos ambientes religiosos. Así que bueno, con esta última diapositiva, solo quiero incentivar a las personas y a las comunidades que viven con VIH a que se aseguren de que piensen de una manera más progresiva con respecto a los planes de incidencia política en términos de los datos que recaban cuando se trata de este índice de estigma, para asegurar que los planes de incidencia política incluyan los temas y abarquen estos desafíos y problemas que las personas con VIH están enfrentando dentro de sus comunidades, pues los datos tienen que hablar a través de la incidencia política. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Realmente fue bastante informativo y de mucha ayuda. Antes de continuar con nuestro siguiente orador, solamente quisiera darles un llamado aquí de que todos los que nos están viendo en Facebook Live, un recordatorio que también los que nos unimos a través de Zoom, si tienen alguna pregunta para los panelistas, para esta discusión, existe un recuadro de preguntas y respuestas donde pueden colocar sus preguntas. Ahora le damos la palabra a Dong. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Solo quiero decirles hola desde Hanoi, Vietnam. Aquí en mi presentación quisiera compartirles las experiencias de Vietnam y decirles que este índice no termina con el reporte, sino que es muy importante que sepamos para poder implementar la incidencia política. En Vietnam iniciamos esta herramienta del índice en el pasado. Lo habíamos hecho en la primera ronda en el 2011. La segunda ronda fue en el 2014. Así que veamos los resultados ahora del 2014. De los resultados o de lo que se encontró con relación al estigma y la discriminación relacionada con el VIH en las instalaciones de cuidados a la salud. Encontramos que en total los resultados estaban relacionados con respecto al tema de la calidad y de la confidencialidad del cuidado a la salud y de las pruebas de VIH. En la segunda ronda del índice del estigma, que hicimos en el 2014, había 1,620 personas que viven con VIH que no podían hablar acerca de su tratamiento, y el 60% reportaron que no podían comentar o hablar acerca de su tratamiento con los trabajadores de cuidados a la salud. 3.6% de las mujeres reportaron que se les negaron los servicios de cuidados a la salud, y 3.1% de todos los respondientes y 5.6%
se les prohibió realizar la prueba y 7.6% de los respondientes se les hizo la prueba sin que ellos tuvieran conocimiento de ello. Y más de un tercio de todos los respondientes, 37.5%, y cerca de la mitad, es decir, 45.3%, reportaron que su estatus se había divulgado sin su consentimiento, que se había divulgado a otra persona sin su consentimiento. Así que la recomendación más importante acerca de la calidad del cuidado a la salud para las personas que viven con VIH era que particularmente las interacciones con los trabajadores de cuidados a la salud, especialmente para HCHs que viven con VIH, debe mejorar debido a la educación y a la capacitación para los trabajadores en colaboración con las redes de personas que viven con VIH. La capacitación antiestigma con los trabajadores a la salud y coordinando con estos grupos de autoayuda para mejorar la calidad del cuidado médico para las personas con VIH. Esto es lo más importante y esto es la recomendación más importante en la cual nos pudimos enfocar con base en estos resultados. De estos resultados y de estas recomendaciones lo convertimos en una acción. Y la buena práctica que queremos compartir con ustedes es ese involucramiento o ese compromiso de las redes de la comunidad para poder medir el estigma y la discriminación en Vietnam. Para 2016, la red de Vietnam de personas que viven con VIH o BNP+, junto con ONU-SIDA y el Centro Administrativo de Vietnam para el Control y Prevención de VIH y SIDA, así como el Ministerio de Salud, se desarrolló y se generó un programa piloto para una iniciativa de capacitación para reducir el estigma y la discriminación relacionada al VIH en estos ambientes de cuidados a la salud en las ciudades de Ho Chi Minh y Vietnam. ONU-SIDA y el Centro de Control y Prevención de VIH y SIDA apoyaron el centro de SIDA de la ciudad de Ho Chi Minh y de BNP para adaptar las herramientas de la encuesta y que se utilizarán para la evaluación del estigma y la discriminación relacionadas al VIH en estos ambientes de salud a finales de 2016. Los resultados fueron utilizados para generar un programa piloto para los trabajadores de salud en las diferentes instalaciones de salud seleccionadas y el involucramiento de BNP Plus en este proceso fue vital para el éxito de este programa piloto y se describe como una buena práctica en este antecedente del documento de la sesión especial del programa de coordinación, del Comité de Programa de Coordinación de ONU-SIDA sobre el estigma y la discriminación en las instalaciones de salud en diciembre de 2017. Dando una atención especial a esta mayor participación de BNP Plus desde el proceso de la planeación, la implementación, el monitoreo y la evaluación, así como la capacitación para los trabajadores de cuidados a la salud. Después de muchos esfuerzos por parte de la comunidad, así como de los socios involucrados, de 2017 y hasta diciembre de ese año de 2017, fue que el ministro de Salud ha sido el director que está fortaleciendo la reducción del estigma y la discriminación relacionada al VIH en las instalaciones de salud. Y después de eso, el director de la administración del Centro de Prevención y Control de VIH y SIDA en Vietnam también desarrolló esa guía para reducir el estigma y la discriminación relacionado al VIH en instalaciones de salud. Así que esas son las dos políticas, son documentos de incidencia política importantes que nuestro gobierno ha estado involucrado para finales de 2017. Es un trabajo de colaboración con la comunidad para la reducción del estigma y de la discriminación.
Después de esto, unos socios en Vietnam tuvieron este programa de mejora de la calidad al estigma y la discriminación como un seguimiento de la recolección de datos que se terminó en septiembre de 2018. Se hizo una segunda ronda de recolección de datos en otras 3 provincias a partir del tercer trimestre de 2019. Después de que ese programa de mejora de la calidad del estigma y de la discriminación. Así que como parte de este enfoque ampliado de VAC para la reducción del estigma, se les solicitó a todas las provincias que informaran acerca del avance de la implementación de estas actividades para la reducción del estigma y la discriminación relacionada al VIH-Sida en los ambientes de cuidados a la salud en mayo del 2019. Y el plan de esa capacitación continua sobre las instalaciones que estaban participando en estas actividades de la mejora de la calidad sobre el estigma y la discriminación, apoyaron este aprendizaje entre pares y ese intercambio de las instalaciones y de las provincias, así como ese seguimiento de la recabación de datos que se terminó en el tercer trimestre de 2019. Se tuvo esa mejora en las actividades de 6 provincias adicionales. Desde septiembre de 2019 hemos ampliado este programa de estigma y discriminación en la mejora de la calidad, en este programa de mejora de la calidad en cerca de 10 provincias ya. Además, el VAC actualmente está desarrollando estándares de servicios amigables para las poblaciones clave y los pacientes, así como ofreciendo materiales de capacitación y de sensibilización de las poblaciones clave para los trabajadores de salud para complementar actividades de mejora de la calidad en los programas de estigma y discriminación a nivel de las instalaciones. Además de estas recomendaciones, también se hizo esta incidencia política e identificamos y pudimos enfocarnos en las acciones. Eso tomó mucho tiempo, pero para Vietnam y hasta ahora estamos contentos con lo que hemos logrado hasta ahora. Ha sido un logro debido al gran esfuerzo y a todos los esfuerzos que hemos puesto en torno al estigma, la discriminación para las personas que viven con VIH aquí en Vietnam. Muchas gracias. Ansioso por escuchar sus preguntas. Le regreso el micrófono a Sophie. Muchísimas gracias, Dong. Ahora escucharemos a Pim y posteriormente también Sasha. Así que, por favor, Pim, ¿tienes el micrófono? Hola, muchas gracias, Sophie. Hola a todos. Gracias por unirse a esta sesión. Así que, bueno, quisiéramos tomar esta oportunidad para realmente presentarles nuestra herramienta de trabajo de incidencia política, nuestro índice de estigma. Esta herramienta fue lanzada en abril de este año y se llama Mídelo, Actúa, Úsalo, utilizando este índice del estigma para lograr el cambio. Pues midiendo el estigma solamente no va a hacer nada, es que queremos generar ese cambio, queremos ver los datos, queremos ver que se utilizan los datos para generar ese cambio. Por lo tanto, desarrollamos esta herramienta de trabajo que equipa a las redes de trabajo de las personas que viven con VIH para poder implementar este índice del estigma y ver cuáles son los resultados y las recomendaciones para estos informes. Esta herramienta incluye herramientas de práctica, también muestras y diferentes estimaciones de presupuesto para las actividades y la hemos desarrollado con base en este marco de trabajo de los ambientes de la sociedad mundial y Sasha nos mencionará acerca de esto después de que yo termine de presentarles esta herramienta. Actualmente esta herramienta solamente está disponible en inglés, pero también estará
disponible próximamente en francés, español, portugués y ruso. Pueden conseguir la traducción posteriormente. Siguiente diapositiva. Generalidades rápidas acerca de esta herramienta. Está dividida en 2 etapas diferenciadas. Primero vemos sobre qué se necesita cambiar con base en este estudio del índice del estigma y posteriormente veremos quién puede hacer ese cambio. Incluye herramientas como una priorización, una agenda y también una herramienta de cómo utilizar ese sistema de derechos humanos y cómo usar estas plantillas de incidencia política. Siguiente diapositiva. Viéndolo a detalle rápidamente, la etapa 1 mira qué es lo que se necesita cambiar y aquí hace una revisión de los de resultados y de las recomendaciones que se obtienen de los reportes. Vemos aquí las diferentes recomendaciones, se comparten las ideas y reflexiones como grupo y posteriormente se reúnen con la red de personas que viven con VIH que estuvieron involucradas en la implementación, así como otras personas involucradas en el índice del estigma, así como otros accionistas, otros participantes. Se ven las recomendaciones y los resultados y se discute en grupo. Y probablemente aquí hay que generar esas prioridades, hay que identificarlas para poder dar esas recomendaciones y tal vez no se puedan abarcar todas al mismo tiempo. Así que la plantilla de priorización es útil para poder identificar exactamente cuáles son las más urgentes de abarcar o cuáles se tendrían que ver primero. Es muy importante que se haga esto de manera colectiva como equipo, pues de esta manera se está generando consenso y el apoyo para las estrategias de incidencia política que se desarrollarán posteriormente. Cuando vemos entonces todos los resultados y ya generaste esas prioridades, pasas a la etapa 2. ¿Quién puede hacer ese cambio? Entonces empiezas a hacer un mapeo de las diferentes oportunidades que están surgiendo a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional y mapear también los objetivos. ¿Quién tiene el poder para poder generar esos cambios? ¿A quién tendremos que identificar en esas áreas prioritarias que se han seleccionado? Y posteriormente te vas al paso 4, que es la planeación. Una vez que se identifican cuáles son esos procesos clave, las personas que se tienen que identificar y una vez que se han seleccionado las áreas prioritarias, ya se puede desarrollar el plan. La red de personas que viven con VIH deben de estar involucradas en esta fase de planeación, tal como en las fases anteriores. Y por supuesto también con el apoyo de los socios locales debe haber esa colaboración y así nos movemos a la planeación de las fechas clave y de las actividades para determinar las acciones específicas y poder determinar las capacidades de incidencia. Y creo que eso es todo con respecto a la presentación en PowerPoint. Así que bueno, estas fueron las generalidades de esta herramienta. La pueden descargar del sitio web stigmaindex.org. También poco a poco tendremos la traducción disponible de esta herramienta en el sitio web. Y bueno, pensábamos que esta es una herramienta muy útil para que las comunidades puedan avanzar con respecto a estas acciones de incidencia política. Una vez de haber terminado su estudio del índice del estigma, tenemos que usar esos resultados. Todo eso después de que se trabajó arduamente, esta herramienta nos ayudará a poder poner acciones concretas para poder producir herramientas relacionadas al estigma y a la discriminación. Te regreso el micrófono, Sofi. Muchísimas gracias, Pim, por compartirnos esta herramienta. Realmente es muy motivador que estos datos nos pueden llevar a la acción y que está ahí disponible y que es una herramienta central para todos. Ahora le regresaré el micrófono nuevamente a Sasha, quien nos va a reunir y nos va a mostrar cómo podemos utilizar estas dos herramientas a la par para poder acelerar los esfuerzos en torno al estigma y la discriminación. Muchísimas gracias. Parece que mi video no está funcionando. Puedes verificar las preguntas del índice de estigma y después puedes compararlas con los ambientes de los cuales les estaba yo hablando en un inicio. Y después puedes construirlo, puedes irlo armando en conjunto. Parece que mi video ya está funcionando.
Así que básicamente puedes ver primero los ambientes y las preguntas. Estas son las preguntas que están conectadas con el sistema legal, con el sistema de justicia, y puedes encontrar los datos ahí. Y según esos datos, entonces puedes verificar cuál es el ambiente que fue elegido por tu propio gobierno, si tu gobierno ya se ha unido a esta sociedad mundial. Y te da básicamente, esa sociedad lo que te ofrece te da ese marco político que te ayuda entonces a implementar ese índice y ver los instrumentos que puedes utilizar para medirlo y para poder hacer la incidencia política, así como esta sociedad mundial puede apoyarlo. Puedes encontrar aquí las preguntas que se estaban haciendo de por qué tenemos estigma en los ambientes de salud. Y creo que una de las razones es que tenemos que medirlo mejor. Tenemos que medirlo a través de este índice del estigma. Este índice del estigma tiene muchísimas preguntas y uno del enfoque es ese, es verificar qué hay ahí y elige esa intervención prioritaria. Y es lo que se pueda hacer de manera enfocada, porque pudieran haber buenas intervenciones, pero a veces no confiamos en los datos o en las situaciones reales o en las respuestas que estamos obteniendo de la gente. Hay que combinarlo de una mejor manera para poder generar esa sinergia mejor, para poder generar esa mejor sinergia. Siguiente, una más. Así que esta es la lista de verificación. Primero verifica la propuesta del Fondo Mundial, la intervención, si las intervenciones fueron incluidas, si también se incluyó este índice de estigma de las personas que viven con VIH. Es importante de dónde se está obteniendo los datos. Verifica también el Plan Nacional. ¿Qué es lo que se dice en el Plan Nacional acerca del estigma y de la discriminación? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las intervenciones? Posteriormente hay que verificar cuál es el índice del estigma, cuándo se hizo recientemente o no, y si no, entonces hay que pedir por su implementación. Posteriormente hay que leer este documento de evidencia del Fondo Mundial. Y después también hay que leer esta herramienta de incidencia del índice del estigma y verificar entonces para cada uno de los ambientes qué intervenciones se necesitan. Hay que desarrollar esa estrategia y hay que empezar a implementarla. Hay que utilizar los recursos con los que se cuentan. Así que básicamente el índice del estigma te ayuda a identificar las intervenciones más importantes, las intervenciones prioritarias que entonces tendrían que estar apoyadas por esta sociedad mundial. Entonces eso nos dará un mejor entendimiento acerca de nuestra estrategia. Los datos del índice del estigma es un instrumento para la incidencia política para las intervenciones más importantes y al mismo tiempo la sociedad mundial es una plataforma, es un instrumento para poder generar esa incidencia. Y también es muy importante que el índice del estigma nos ayuda a medir nuestro avance. Y hay que verificar si nos estamos llegando a esa meta de la sociedad mundial para poder eliminar todas las formas del estigma y la discriminación relacionadas al VIH. Muchas gracias. Sofía. Muchas gracias, Sasha. Realmente pusiste las dos piezas las pusiste bien y puedes ver cómo podemos utilizarlo. Veo que hay mucha actividad en el chat, así que ahora vamos a movernos a la parte más importante de este panel. No es que la presentación de todos no fueran emocionantes y emotivas, ¿no? Por supuesto que sí lo fueron, pero ahora vamos a responder algunas preguntas de las personas que están viendo en Zoom y desde Facebook Live. La primera pregunta, y Sasha más o menos ya la respondió en términos de medirlo. Una de las preguntas que se hicieron es que después de que ya todo se ha dado y ya que se ha dado este reconocimiento de qué tan dañino es el estigma y la discriminación para la respuesta al VIH, ¿cómo es que es posible que aquí hemos llegado al año 2020 y aún así tenemos estigma y discriminación en el sistema de salud? Así que quisiera darle esta pregunta primero a Ana, pero si hay algunos otros panelistas que quieran responder,
con base en su experiencia y sus capacidades, por favor, respondan. Gracias, Sasha. Yo creo que el desafío es que cada país tiene un contexto en particular y también tiene diferentes desafíos cuando se trata acerca de este marco de la calidad y de las leyes dentro del país, así como el nivel y la participación dentro del mismo país. Así que encontrarás que aún así seguimos enfrentando diferentes niveles de estigma y de discriminación ante las personas que viven con VIH, ya sea también si se dedican al trabajo sexual o si son usuarios de drogas con diferentes grupos, solamente porque vivimos en un contexto diferente. Como ejemplo, en Zimbabue encontrarás que hay desafíos que enfrentan las mujeres que se dedican al trabajo sexual y también con la comunidad LGBTI. Así que encontramos una serie de diferentes leyes restrictivas dentro de estas comunidades. Y cuando hablamos de VIH, también para la entrega de servicios, por ejemplo, de alguna manera se ha normalizado a través de todo lo que hemos vivido, pero cuando se habla de personas que viven con VIH, que también se identifican como lesbianas, como gays, como personas trans o como personas que venden sexo o como usuarios de drogas, simplemente cambia completamente, porque entonces se relacionan con ellos de una manera diferente, porque lo ven desde un recuadro en específico, porque son gays, son trans y empiezan a juzgarlos. Entonces, antes de siquiera empezar a ofrecer el servicio, les preguntan, ¿por qué eres gay o por qué haces así o por qué te dedicas a esto o por qué eres trans? Y entonces te das cuenta que ese estigma se ha perpetuado y que sigue aumentando. Pero ahora, como ya nos estamos moviendo hacia un diferente ambiente de las políticas y en un ambiente más amigable, las cosas están empezando a cambiar. Los proveedores de los servicios a la salud están ya teniendo como esta luz. A final de cuentas, es un proceso, no termina de la noche a la mañana, pero lo más importante es poder vivir ese proceso, rastrear ese proceso y ver las áreas en las cuales se tienen que cubrir y abarcar para las personas que viven con VIH, de tal manera que entiendan cuáles son esas diferentes comunidades. Thank you, Anna. Does anyone else from the panel or Sasha, do you have anything you want to add? I think Muchas gracias, Ana. ¿Alguien más de los panelistas que quieran compartir o quieran retroalimentar la respuesta que dio Ana, donde hablemos acerca de este enfoque abarcando diferentes temas, diferentes tipos de estigma, lo cual es muy importante? ¿O algún consejo? ¿Alguien más que quisiera compartir y agregar? Sasha, adelante. Sí, es un par de cosas más. Yo creo que aquí lo importante es poder alinear todas estas iniciativas, pero también es muy importante trabajar juntos. Y como Harry estaba hablando, creo que en los diferentes países, ver cómo lo estaban haciendo, contactarnos, reciban ese apoyo técnico. No tienen que trabajar solos, no lo hagan solos, de hecho. Y nosotros estamos aquí para ayudar y para apoyarnos unos a otros, así que definitivamente lo podemos hacer juntos. Y porque es un arduo camino y todos estos ambientes y todos estos ambientes están conectados, porque no solamente estás trabajando en el área educativa o en el área de servicios a la salud, porque hay algunos que no saben absolutamente nada, todos están conectados y estoy hablando del estigma y la discriminación, estamos hablando de creencias, estamos hablando del alma de la gente, de cómo piensa y toma mucho tiempo, pero si lo estamos haciendo juntos de una manera combinada con este enfoque, entonces podemos lograrlo. Harry, sí, creo que teniendo este índice del estigma lo podemos utilizar como una línea de base de cómo podemos trabajarlo, cualquiera que sea el ambiente en el cual traten de enfocarse, donde sabemos que tenemos este índice del estigma, sabemos cuál es la línea de partida y cómo podemos medirlo y cómo podemos trabajarlo en el proceso para eliminar o para reducirlo en estos ambientes o en el área de trabajo, en el área del hogar, de ver cómo está conectado y en estos 6 ambientes definidos y que están vinculados unos con otros. Muy bien. Pim, ¿tienes algo que quieras agregar o alguien más o pasamos a la siguiente pregunta?
Bueno, es una combinación de todo lo que ya se ha dicho. Creo que el estigma es un constructo social, no solamente lo podemos cambiar de la noche a la mañana, simplemente lo hemos estado midiendo en los últimos par de años, o tal vez una década, o tal vez un poco más, pero al menos de manera sistemática. Y la medición es solo una parte de ello, simplemente tenemos que tomar acción y generar ese cambio. Y cambiar las actitudes y las normas de la sociedad de la gente, pues toma tiempo. Así que creo que necesitamos ser pacientes, pero también tenemos que seguir luchando y luchar sistemáticamente, no solamente tú y yo solos, sino que juntos está sucediendo y estamos haciendo que las cosas cambien. Sí, creo que es un punto muy importante, sobre todo en el tema del COVID-19. Creo que el estigma y la discriminación está evolucionando, así que mantener ese enfoque sistemático nos ayuda a identificar cómo evolucionamos en los diferentes aspectos del estigma y de la discriminación conforme vamos lidiando con estas aguas del COVID-19. Tenemos una pregunta muy específica del grupo relacionado con esta sociedad mundial. Se la dirijo entonces a Sasha. Preguntan, ¿por qué Brasil no se unió a esta sociedad? Y creo que la pregunta más grande es que en el contexto donde tenemos un país que por cualquier razón no se va a unir, ¿qué es lo que las comunidades pueden hacer para que de alguna manera impulsar o motivar al país a que se unan a esta iniciativa? Sí, bueno, Brasil fue un desafío, pero no solamente Brasil, pues ocurre lo mismo con Indonesia y se trata acerca del contexto político, acerca del gobierno que está en el poder hoy en día. Y las comunidades realmente sí estaban solicitándolo mucho y en algunos países tuvimos éxito. No, Brasil no fue fácil. Muchos otros nos dieron también cierta dificultad. Argentina tampoco fue fácil. No se había hecho tanta incidencia. Honestamente, yo estaba pensando que debido al COVID, todo eso simplemente se detuvo. Pero una gran ganancia, yo podría decirles que aún con COVID, los países se están uniendo. Recientemente se unió Tailandia, Ucrania también, justo después de la situación de COVID-19. Yo estaba inclusive pensando en pedir más presupuesto para ayudar a las comunidades, pues no pensé que fuera de esta manera. Habrá una nueva ola, sí, pero también esa situación, ahora ellos cambian, ¿no? Es un gobierno, después de varios años será otro gobierno y no es complicado. Los gobiernos permanecerán, pero en los países en donde los gobiernos cambian, tenemos oportunidad también. Así que acérquense a nosotros, contáctenos, veamos cómo podemos generar esa incidencia para sus países y también vamos a construir esa lista de la segunda ola, de la siguiente ola que viene para los diferentes países que se puedan unir. Así que contáctenos y hablemos al respecto. Valeria o alguien más que quiera compartir sobre cómo ustedes ayudan a sobreponerse a estos desafíos a nivel de país para que se unan a esta sociedad mundial. Yes, please, if I may. I can give you just one advice. Communicate. Sí, si me lo permites, yo solamente quiero darles un consejo. Comunica, 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 porque antes de que Ucrania se uniera a esta sociedad, realmente teníamos momentos políticos muy difíciles. Nuestro ministro de Salud cambió 4 veces durante 6 meses, así que no teníamos una visión política, no teníamos esa sensación, ese apoyo por parte del ministro de Salud debido a la situación política del país y a los cambios políticos, lo cual no era favorable para las comunidades y las organizaciones en general. Así que no se den por vencidos, comuniquen y traten de encontrar las formas, encuentren ese apoyo, porque las Naciones Unidas y el Fondo Mundial sí nos apoyan y podemos confiar en ellos. Así que Go through UN Women, UNAIDS, UNFPA, try to find dirijan esas metas y traten de encontrar a personas que los puedan ayudar en todas las etapas. Comuníquenlo. Lo comunicamos al ministro de Salud durante esos 6 meses. 6 meses cada semana le mandábamos una comunicación. Y finalmente, bien hecho. Excelente, muchas gracias. No sé si alguien más tiene una idea aquí, pero creo que un punto de apalancamiento importante es que los gobiernos están reconociendo que
las redes y las comunidades y las personas que viven con VIH realmente están bien equipadas para responder ante el estigma y la discriminación. Y entonces, ante COVID-19 está resaltando esto de muchas maneras, porque las comunidades están listas para movilizarse, están allá respondiendo ante las necesidades de la comunidad y realmente están llegando a las comunidades. Y todo esto ha sido desafiante para que los gobiernos lo hagan. Así que creo que es muy importante, es un apalancamiento político muy importante para estas discusiones de cómo poder aumentar la inversión en estas comunidades. Tienen que levantar su mano en el Zoom si quieren decir algo más al respecto. Hay una pregunta aquí que definitivamente tiene que ver con ICW todo el tiempo. Si pensamos en las formas en las que la misoginia y la discriminación en contra de las mujeres y específicamente a nivel de país, a nivel nacional o a nivel mundial, impacta la forma en la que las mujeres en particular se pueden involucrar o comprometer en los diferentes procesos, inclusive a nivel comunitario, entendiendo cómo es que las redes se pueden involucrar. Y una de las preguntas se trata acerca de cómo sobreponerse al impacto de esta marginalización a todos los niveles y cómo ustedes avanzan o se aseguran de que ese involucramiento de las mujeres y de las redes de mujeres o de las personas que viven con VIH a todos los niveles del proceso se está dando. Veo que Ana está moviendo la cabeza, así que tal vez ella tenga algo que compartirnos. Ana, o si alguien más quiere responder. Okay, thanks so much, Sophie. So maybe my just two thoughts is Muchas gracias, Sophie. Tal vez yo las dos ideas que quiero compartir es que es muy importante que las jóvenes, las mujeres y todas las personas que viven con VIH se organicen de tal manera que ustedes también quieren presentarse, ¿no? O de tal manera que ustedes también se quieran, de la forma en la que ustedes se quieran involucrar. Creo que eso es muy importante, tener una coordinación de organización y también el tema acerca de los temas o de los problemas que ustedes quieren hablar acerca del estigma y de la discriminación. Que no tengan miedo de hablar, que realmente exijan ese espacio cuando no se les da, pues sé que muchas veces las pueden dejar de lado, no las pueden involucrar, pero ustedes tienen que hacer que sus voces se escuchen, sobre todo para las jóvenes, las mujeres jóvenes y las niñas, que hablen por lo que ustedes quieren, por lo que ustedes saben que es importante y por lo que quieren que se abarque. Lo más importante es organizarse y coordinarse de tal forma que se sepa que eso las ayudará a involucrarse más en estos procesos. Adelante, Pim. Sí, yo creo que yo podría decir que nosotros tratamos, por supuesto que uno de los principios principales y el enfoque es la inclusión a lo largo de todo el proceso, no solamente como participantes. Siempre estamos tratando de asegurarnos que toda la diversidad de la comunidad LGBT no solamente están incluidos en el proceso, sino que también dirigen el proceso y, por supuesto, incluimos a las mujeres. Y un buen ejemplo es lo que va a ocurrir en Nepal, donde vemos una colaboración entre la Red Nacional de Personas que Viven con VIH y la Red de Mujeres. Ellos están codirigiendo la implementación y creo que es maravilloso ver eso. Nuevamente, eso ya se ha dado, pero esa colaboración, ese trabajo en conjunto con todas las personas involucradas es esencial para que el proceso sea significativo. Así que creo que así es como funciona ese enfoque del estigma y la discriminación. Sí, creo que eso es maravilloso también. Y algo que yo agregaría en esos términos de la responsabilidad de las redes para que sigan luchando y que se organicen entre ellos y que están creando esas oportunidades para la colaboración. También creo que de alguna manera esto también se tiene que abarcar de manera estructurada, es decir, desde el plan inicial cuando las personas están pensando como quién tiene que estar involucrado en este proceso, conforme nos acercamos a un país para que se una a esta sociedad mundial, quién tiene que estar en la mesa
conforme vamos entendiendo cómo vamos a estructurar ese proceso del índice del estigma y ver cuál es la incidencia que surge a partir de ello. Y realmente también estar abiertos a escuchar todas las voces que están involucradas en esa mesa de discusión y generar ese espacio desde un inicio hasta todo lo largo del proceso, cuando ya se llega a cómo se va a implementar el programa, porque si ese espacio no se crea, entonces es más difícil en ciertos contextos para que las mujeres exijan ese espacio y ese lugar. Y también es cierto para otros grupos marginalizados. Es una muy buena idea, una muy buena regla empírica para poder incluir a las redes de mujeres. Veo que, Harry, tú también estás moviendo la cabeza. ¿Quieres agregar algo? Si no, así es como funciona esto. Así que bueno, tenemos un par de preguntas más en el recuadro de preguntas y respuestas. La siguiente pregunta se trata acerca del índice de estigma en Camboya. Alguien dijo que ese reporte ya salió, pero que ha generado resultados de incidencia innecesarios y que no ha generado muchos cambios después de ese reporte. ¿Qué puede hacer uno en esta situación dada? Si alguien tiene esa experiencia, les dirijo a ustedes la pregunta o no sé si alguien más quisiera agregar comentarios. Sí, bueno, es muy bueno que lo mencionas, pues realmente se adapta a esta sesión. Es por eso que se desarrolló esta herramienta de incidencia, pero también para decir que estos reportes, estos informes se lanzaron recientemente y el cambio toma tiempo. No solamente vas a medir el estigma y 2 meses después ya el ambiente va a cambiar. Además, necesitamos desarrollar estrategias. No solamente queremos tener un resultado y tomar acción. No, tenemos que ver la manera en la que se genera una nueva estrategia para poder verlo de manera sistemática. Sé que toma tiempo, pues lo que estamos haciendo es apoyar a las redes. Y Ana, tal vez tú quieras decir algo también. Ana se acaba de unir al equipo como oficial de incidencia, así que ella estará apoyando a los países con el tema de la incidencia. Simplemente estamos tratando de apoyar lo mejor que podamos una vez que el estudio ya se haya terminado, pero cómo utilizar esos resultados para tomar acción. Fantástico, Pim. Ana o alguien más que quiera comentar esta herramienta de incidencia o de cómo fomentar la incidencia o una revolución, o bueno, incidencia llamémosle. Yo creo que aquí lo que es importante es que podamos adaptar esa herramienta de incidencia dentro del contexto específico de país y poder asegurarse de que involucras a los participantes clave para que puedan dirigir la implementación de esa herramienta de incidencia. Creo que eso es realmente y sumamente importante. También es importante alinearlo con el trabajo que tú estás haciendo como una red, con ese trabajo que has hecho previamente, que lo vincula con esa herramienta de incidencia. Y también creo que se generará ese cambio conforme vas avanzando a nivel de país. Así que es muy importante asegurarse que lo alinees con el trabajo que ya se ha estado realizando y dirigirlo con el contexto de país, pues no se trata de interrumpir el trabajo realizado ya a nivel de país, sino que es más bien ampliarlo de una manera y darle ese enfoque, estar abierto a recibir ese apoyo técnico y del apoyo de las diferentes redes para poder transmitir estos datos y ponerlo en acción y poder generar ese cambio que quieren para cada una de las comunidades en torno al estigma, en torno a esa implementación de ese programa de estigma. Yo solita me apagué el micrófono. Tenemos una pregunta más del chat. Uno de los grandes desafíos que las comunidades enfrentan es, tenemos estos planes, pero ¿cómo vamos a pagar por ello? Así que, bueno, creo que, y pensándolo desde sus perspectivas, como personas que están haciendo este trabajo, que ya están teniendo éxito de tener estos programas específicamente de apoyo financiero para incidencia política. ¿Cómo abarcamos este reto? ¿Cómo abarcamos este desafío? Y le voy a pasar esta pregunta a Don, si nos puede compartir desde su experiencia
si hay algunas estrategias o algunas ideas de cómo obtener los recursos para este trabajo. Sí, yo creo que hay puntos importantes, pero uno de los más importantes en términos de incidencia para tener este plan es la participación, es el involucramiento del gobierno dentro del proceso. No sé qué pasó, no sé qué pasa en otros países, pero en mi país, al menos, hay muchas ONGs locales que realizaron la investigación, pero pareciera que el reporte no tuvo la participación del gobierno, pues ellos no se involucraron desde un inicio. Así que a veces es muy difícil que el gobierno realmente entienda o que reconozca desde dónde estamos pidiendo, desde dónde se está haciendo esa investigación. Así que la lección aprendida de la última ronda, de lo que realizamos del índice de estigma y discriminación, es que algo muy importante que se tiene que hacer es que el gobierno tiene que estar involucrado desde un inicio para poder decidir el índice y poder definir el índice de estigma. No se tienen que involucrar tal vez demasiado, ¿no? El gobierno no se debe involucrar demasiado, pero sí se tienen que involucrar en el proceso para decidir esa investigación en caso de necesitar ofrecer ese apoyo técnico. Y ese reconocimiento es importante cuando se está teniendo esa investigación. Así que es muy útil que las comunidades tengan ese progreso en términos de incidencia. Es más fácil cuando nos enfocamos en el gobierno que forma parte de esa población meta. Sí, realmente es muy motivador pensarlo en cómo construir esa relación con el paso del tiempo para poder presentar la información sobre cuáles son los desafíos para poder incluirlo como socio. Muy inteligente. ¿Alguien más quisiera responder con ideas de cómo la gente puede ofrecer recursos para este trabajo o cómo pueden obtener esos recursos? Sí, Pim, si me lo permites. Para el estigma, estamos motivando a los equipos de país que ya lo incluyan desde el presupuesto inicial, porque inclusive si estás recibiendo fondos de PEPFAR o del Fondo Mundial, ellos también quieren actuar con base en los resultados, así que hay que incluirlos desde un inicio. Apoyo para la red para utilizar los resultados, porque solamente la medición no va a ser, con la mera medición no va a ocurrir nada, no va a pasar. Así que es importante hacerlo claro desde un inicio, donde habrá un seguimiento, y creo que eso es esencial. Estoy completamente de acuerdo con eso. Si no lo mides, no lo entiendes, pero si solo lo mides, no puedes arreglarlo. Así es, correcto. ¿Alguna otra idea con respecto a los recursos? Yo pudiera decir un par de ideas y después puedo responder la pregunta que se hizo de la sociedad. Acerca de los recursos, creo que también esa fue una de las razones por las cuales estábamos incidiendo para que el Fondo Mundial formara parte de esta sociedad mundial, porque necesitamos donadores en la mesa y necesitamos que ellos entiendan y entiendan cómo será ese apoyo. Y también tal vez tengamos que utilizarlo de manera estratégica, para saber cómo usarlo de manera estratégica. Entonces, a veces teníamos esas discusiones en estas consultas nacionales, pero a veces es difícil. Las comunidades son muy diferentes, todos quieren que sus propias intervenciones reciban los recursos, pero necesitamos generar una prioridad y llegar a un consenso. Y llegar a un consenso es una decisión muy difícil.
hay que generar esas prioridades de las intervenciones, pero porque no hay suficiente dinero y tenemos que colocar algo en el primer lugar y algo en el segundo. Nunca ha sido fácil. Respondiendo a la pregunta de esta sociedad mundial, sí, hay una gran diferencia. Tenemos muchísimas intervenciones, muchísimos datos que están desarrollados en el área de justicia y de cuidados a la salud, pero cuando se refiere a otros estudios, es muy retador, es muy desafiante, porque para el tema de ayuda humanitaria y de emergencias, tenemos muchos datos, está muy bien descrito, pero es casi cero. Para algunos de los ambientes, la sociedad mundial está pensando, ¿quién va a recabar esa información? Cómo lo van a trabajar directamente? Y si vemos entonces la lista de los países, solamente 2 países tienen el área educativa. Solo algunos países, Tailandia creo que tiene ese trabajo. Así que hay diferencias, sí, pero yo personalmente no creo que funcionen una sin la otra. No, eso es el tema. Y creo que es por eso que se nos pierde esa meta, porque tenemos que actuar de manera interseccionada. Si no, no estamos trabajando, solamente nos enfocamos en los ministerios de salud. Pero eso no se va a resolver de esa manera. Tenemos que trabajar también con el resto de los ambientes. Harry, you had your hand raised. I'm Yes. sorry. Harry, tú levantaste tu mano. Fue difícil verte. All right, then. So I think I just want to add what Dom had. Yo solo quiero agregar a lo que Dong dijo, a lo que Dong mencionó, cuando hablabas acerca de la incidencia de que el gobierno hay que involucrarlo desde un inicio y que hay que hacerlo con base en la evidencia, pero también no debemos solamente criticar, sino que también hay que dar una solución para poder arreglar las cosas, para poder ganarnos esa confianza y para que los donadores digan que sí, bueno, sí, te creemos, confiamos en ti, podemos hacer esa incidencia y podemos dar más recursos para poder hacer más incidencia en otros temas. Eso era lo único que quería mencionar. Excellent. I just want to thank briefly before we move on. Quisiera agradecer brevemente, antes de que nos vayamos a la última ronda de los comentarios por parte de los panelistas, al equipo que me está ayudando a ver las preguntas en el chat y que me está ayudando a identificar y poder responder algunas de las preguntas, pues hay muchísimas preguntas, además de las que vienen de Facebook Live. Creo que todos los que están aquí en este panel y en las diferentes organizaciones estarán de acuerdo que la ayuda no se ha terminado, que no se tendría que ignorar o olvidar o entenderse como ya un tema resuelto dentro de la respuesta al VIH. Y creo que eso es algo que todos tenemos de nuestras organizaciones que estamos tratando de mantener activamente para terminar el VIH en la agenda. Esto es algo de lo que quería comentar, de algo que se mencionó en el chat. Quisiera darles a todos los panelistas la oportunidad de compartir unas ideas finales acerca de este trabajo o algún tipo de consejo o asesoría que quisieran ofrecer, que quisieran dar, pensando en cómo pudieran dar el primer paso para poder involucrarse con esto o para poder apalancar ya los esfuerzos existentes. No tengo un orden en particular y no puedo ver las manos, así que si alguien quiere dar sus comentarios finales, simplemente abra su micrófono para dar su comentario. Alguien tiene que ir primero, no se amontonen. Muy bien, yo puedo. Tal vez como conclusión es importante decir, vi las preguntas en el chat de cuándo vamos a terminar esto, por qué no hemos combatido con eso. Llevamos trabajando mucho tiempo y arduamente. Y yo solo quiero decir que nos va a tomar mucho tiempo. Es lo mismo con otro tipo de fobias. Es un camino muy largo, nunca ha sido fácil, pero creo
que tenemos un muy buen avance hasta ahora. Y también creo que la situación actual ante COVID-19 también nos muestra que todos estos temas de la criminalización, el estigma, la discriminación, va también en contra de nosotros. Si quieres trabajar en contra de la epidemia, tienes que detener eso. Así no funciona. Así que tal vez esa lección también nos va a ayudar. Creo que tenemos ya 30 años de entender cómo es que esta enfermedad genera ese miedo y todo el trabajo. Eso lo podemos también compartir ante la situación de COVID-19. Yo creo que los tomadores de decisiones y con todas las personas en el gobierno ahora ya entienden, porque ahora se trata acerca de todos. La epidemia de VIH fue muy específica, pero ahora podemos ver la misma historia que está surgiendo una y otra vez con COVID-19. Y esa es una esperanza. Gracias a todos por sus preguntas. Okay, so I think for me it's like, Creo que para mí, when we work on stigma and cuando discrimination, hablamos acerca del estigma y de la discriminación, at the center of the process. tenemos que ponerlo en el centro del proceso, pues es crucial We the one who change, porque we the one who can change this. somos nosotros los que podemos cambiar ese estigma y esa discriminación y somos los que estamos enfrentando, somos los que estamos viviendo ese estigma y esa discriminación. Así que, por lo tanto, cuando hacemos trabajo en torno al estigma y la discriminación, a veces se nos olvida que no hay un canal a través del cual nos podamos quejar sobre ese estigma que estamos enfrentando. Y también sería bueno sugerir un canal seguro para poder quejarnos y para poder ver ese reporte de estigma y discriminación, para que nosotros podamos estar conscientes de cómo estamos enfrentando ese estigma y esa discriminación, para que la gente sepa. Aquellos que están en esos canales son los que deben responder. Ellos son los que están al frente. Report if they're facing stigma and discrimination. That's on my side. Y si se está enfrentando ante ese estigma y la discriminación, tienen que confiar en ese índice del estigma, en ese reporte. Dong o Valeria. Yes, please. I have noticed that we live in this stigma and discrimination, and I think we know from our own experience. Yo, desde la experiencia que tengo de todos nuestros amigos, But it's a mistake to think that all es un other error pensar que todo como un rol cabe en lo mismo y que todos compartimos el mismo. Para muchos el estigma y la discriminación, para muchos no existe ese problema. Como muchas personas que viven con VIH, no existimos para muchos. Así que si queremos resultados en torno al estigma y la discriminación, si queremos ese respeto a los derechos humanos, tenemos que informar a la gente, que estamos en problema. Necesitamos un mayor activismo con caras, porque si no es muy poco. No podemos pelear en todos estos frentes. Y tenemos que pelear por ese derecho todos los días y informarle a la gente de cuál es el problema que estamos viviendo. Con estas sociedades mundiales y la sociedad civil y las personas que viven con VIH alrededor del mundo que apoyan esta iniciativa, todos los donadores que nos dicen, tengamos una gran herramienta con base en nuestras necesidades, desarrollada por nosotros y para nosotros. Así que luchemos juntos. Ana o Dong. Yo creo que estamos trabajando y estamos luchando en esta batalla, pero el estigma y la discriminación parece estar existiendo en todas las comunidades, en todas partes. En muchos países pudiera ser alta y en algunos otros se pudiera reducir, pero aún así hay diferentes tipos de estigma y de discriminación.
Y eso lo sabemos. Muchos de nosotros estamos trabajando para que las personas que viven con VIH tengan acceso a los servicios de cuidados a la salud, para que la gente los acepte y reciban tratamiento. Pero creo que el estigma y la discriminación es el recurso más importante, es el primer recurso o barrera que la gente que vive con VIH está enfrentando. Y creemos que no es fácil batallar con ese estigma y con esa discriminación y que tal vez tome mucho tiempo y por eso tenemos que seguir trabajando en ello. Pero creo que es lo más importante. Así que sigamos, empecemos. Pues creo que una vez que empecemos a trabajar con eso, vamos a poder mejorar esa situación. Muchas gracias, don Ana. Thank you, Sophie. Muchas gracias, Sophie. Yo solo quiero respaldar lo que todos han dicho. No vamos a poder erradicar el estigma, pero va a ser un proceso. Y de lo que estamos agradecidos es que en este proceso vamos a estar informados, vamos a estar empoderados y vamos a tener una mayor confianza en torno a los temas y qué es lo que tenemos que hacer en torno a esos problemas. Porque creo que cuando lo tuve que escribir para que no se me olvidara. Cuando estamos informados, sabemos exactamente ante qué nos estamos enfrentando, ante qué estamos peleando y nos involucramos más y tenemos el conocimiento acerca de saber cuáles son nuestros derechos y de poder ganar esas batallas. Así que no es un proceso de la noche a la mañana, pero seamos agradecidos con las herramientas disponibles, con el apoyo técnico que está disponible para poder estar mejor capacitados y poder saber exactamente ante qué nos estamos enfrentando y qué es lo que estamos defendiendo. Muchas gracias, Ana. Pim. Bueno, no hay mucho más que agregar a todo lo que ya dijeron. Creo que ha sido maravilloso. Simplemente no se nos olvide que es un desafío muy masivo. Es una gran tarea y creo que todo solo lo podemos hacer juntos y hay que seguir luchando. Así que hagámoslo. Muchas gracias. Sí, realmente son llamados a la acción muy, muy poderosos por parte de todos ustedes. Creo que ha sido increíble, ha sido una sesión muy informativa con muchos ejemplos y con muchos recursos. Y ahora sí, más recursos que se han compartido en el chat por las personas que están participando. Quisiera agradecer a Pim en particular por hacer todo el trabajo de organizar esta sesión. Y también a todos y cada uno de ustedes que se unieron a través de Facebook Live y en Zoom por participar en el chat y compartir tanta información, así como sus preguntas e involucrarse en esta sesión. Creo que los panelistas ya lo dijeron todo, pero si tuviéramos que resumirlo, se trata de que la comunidad tiene que estar en el centro y tenemos que trabajar juntos y tenemos que confiar en lo que la comunidad, en particular lo que las comunidades de las personas que viven con VIH tienen y lo que es esa resiliencia y ese fortalecimiento de estos esfuerzos para poder continuar con esa innovación y con ese apalancamiento, con esa energía, esa pasión para poder acelerar los esfuerzos que todas las redes están haciendo y avanzar en ese sentido, mover y avanzar poco a poco, paso a paso, día tras día. Así que les agradezco a todos y con eso cerramos la sesión y creo que el chat seguirá abierto en Facebook. Las personas están respondiendo a preguntas ahí. ¿Hay algo más que quieran compartir? Lo pueden hacer directo desde ese chat. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su sabiduría, su pasión, su experiencia, su conocimiento. Quisiera decir, vamos todos a luchar, podemos. Así que gracias. Muchas gracias a todos.